Consumo responsable. 12 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Bienvenidos a esta emisión meridiana de Informe RCR de hoy, 23 de noviembre de 2020. Como siempre, estamos trabajando a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica Gregorio González. Les saluda Argelis Barreto a nombre de todo el equipo. Iniciamos ya esta ronda informativa. La flexibilización segura anunciada por Nicolás Maduro para el mes de diciembre en Venezuela provocará un aumento en el número de casos de COVID-19 en el país. Así lo advirtió el médico infectólogo y miembro del Comité de Expertos de la Asamblea Nacional para este nuevo coronavirus, Julio Castro. El especialista recordó que producto de la política de flexibilización aplicada por el régimen venezolano, entre los meses de junio y agosto se incrementó el número de contagios, tal y como lo reflejan las cifras oficiales. ¿Qué nos está diciendo lo que pasa en Europa y en Estados Unidos? Que después de la flexibilización, producto del verano, ¿okay? O producto de que los casos venían disminuyendo en esos países, estoy hablando de Estados Unidos y todos los países europeos, lo que vino después de eso fue un aumento de casos, ¿okay? Y no hay que ser ningún genio para darse cuenta que la flexibilización genera un aumento de la transmisión, es lo que demuestran todos los países. ¿Qué va a generar la flexibilización que se ha visto sobre todo de la última semana de agosto para acá? Es que vuelvan a aumentar los casos, y lo lógico es que aumenten en las próximas semanas. Si le sumamos el efecto electoral, que ya demostramos científicamente que los países que tienen eventos electorales tienen un aumento de casos en relación a aquellos que no hacen eventos electorales, bueno, lo más probable, el escenario más probable desde el punto de vista estrictamente técnico, ahí no tiene que ver ningún componente político, es que vayan a aumentar los casos probablemente de ahora en adelante. El médico infectólogo Julio Castro aseguró que las decisiones políticas en Venezuela con relación al COVID-19 no tienen nada que ver con el número de casos y por lo general responden a una agenda desconocida por el país. Que las decisiones en política relacionadas con el coronavirus no tienen nada que ver con el número de casos hasta ahora. La evidencia demuestra eso. Entonces, ¿qué tienen que ver con el número de casos? Bueno, el número de casos tendrá que ver con la restricción de gasolina, con cómo la gente se mueve, etcétera, etcétera, pero no ha tenido que ver con las decisiones de política de la flexibilización. Entonces, la lógica es que la flexibilización tiene otra agenda, tiene otra causa, no es los casos. ¿Cuál es? Bueno, cada uno le pondrá ahí lo que quiera, lo electoral, que viene de diciembre, que quiere que la gente tenga felicidad independientemente de los casos. Lo que sí es un hecho incontrovertible es que los gobernantes en el mundo entero que han desoído los consejos del mundo científico no les ha ido bien. En el estado Zulia falleció por COVID-19 el médico residente Luis Fuenmayor. El galeno permanecía ingresado en el Hospital Universitario de la ciudad de Maracaibo. Se trata del especialista número 42 que muere por esta pandemia en esa entidad. En otras informaciones del panorama nacional, cuando se conozca el resultado de la consulta popular que promueve el Parlamento y la sociedad civil, entre los días 7 y 12 de diciembre, la comunidad internacional tendrá que honrar su compromiso con el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Así lo advirtió este lunes la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia y miembro del comité organizador de esta iniciativa, Blanca Rosa Mármol. Cuando tengamos ese resultado, que va a ser abrumadoramente favorable a que se vaya el tirano, a que se recupere la democracia, a que se restauren las instituciones, entonces se acabaron las excusas y tendrán que honrar estas instituciones, la OEA, la ONU y los países en general a quienes nos dirigiremos oportunamente, el compromiso que tienen de darle soporte a la democracia en el continente. Es decir,
Tiene que terminarse la hipocresía. Si el problema es de que aquí no es democrático, vamos a ver si afuera tampoco lo es. En este sentido, la magistrada emérita fustigó a los sectores de la oposición que critican la consulta popular sin ofrecer otra alternativa para conseguir un cambio democrático en Venezuela. Es difícil mantener una lucha en estas circunstancias, tratando de resolver una situación que nos atañe a todos y que estoy segura de que quienes nos critican también quieren lo mismo, porque todos queremos salvar a Venezuela. Lo curioso de esto es que todos queremos salvar a Venezuela, todos queremos llegar a la democracia y no son excluyentes en ningún sentido las propuestas, porque si bien la propuesta de la alianza y ahora apoyada gracias a Dios en vista de la convocatoria a la unidad, quisiera el presidente constitucional Guaidó por la Asamblea y el presidente legítimo de Venezuela, esa propuesta no quiere otra cosa que llegar a la democracia. Eso es lo mismo que quiere 20 Venezuela. Lo que pasa es que lo nuestro, vamos a decir que es complementario o es previo, porque vamos a expresar la voluntad ciudadana y después vamos a acudir a la arena internacional ya sin excusas, como te dije antes, porque esa es la situación en que nos encontramos. Entre tanto, Perkins Rocha, ex magistrado de la extinta Corte Suprema de Justicia, cuestionó los objetivos planteados por la consulta popular y pidió aunar esfuerzos para conformar una fuerza internacional que arrincone al régimen de Nicolás Maduro. Pedimos acciones policiales concretas, subrayó. Frente a eso, ¿qué pedimos nosotros? No nuevos alaridos a la luna, no mensajes aullidos a la luna para volver a insistir sobre nuestra realidad, sobre proclamas. Pedimos acciones y en función de eso hemos propuesto una alternativa de constituir y aunar esfuerzos de una fuerza interna con una fuerza internacional que pueda definitivamente arrinconar al régimen. No son aviones los que estamos pidiendo, ni barcos, como los que dice con todo cariño la doctora Blanca Rosa, un poco banalizando nuestra posición. Son acciones policiales concretas, como por ejemplo las que hoy están presentes y tienen detenidos a los sobrinos de Cilia Flores, como los que, por ejemplo, hoy tienen detenido a más de 300 testigos preferenciales en Estados Unidos. Son acciones policiales internacionales. Es activar el TIAR como un mecanismo regional de fuerza para presionar, en definitiva, al régimen. Para el abogado Perkins Rocha, las amenazas proferidas por Nicolás Maduro contra el presidente de la Asamblea Nacional y el resto de sus integrantes del Parlamento solo pueden enfrentarse con acciones concretas y apoyo de la comunidad internacional. Nos preocupa que con la consulta popular envíe un mensaje apaciguador por un trabajo que no se ha hecho, sentenció. Nosotros nos preguntamos, ¿es que acaso la proclama ciudadana, efectiva, importante que hubo el 16 de julio del 2017 no fue legítima, no fue clara el mensaje? ¿O es que acaso el tirano es distinto al que hablábamos en el 2017? El régimen cambió, el régimen mutó. Es decir, nos parece preocupante, independientemente de las buenas intenciones que mueven algunos ciudadanos, como la doctora Blanca Rosa, el doctor Colmenares y el ingeniero Aguana, nos parece peligroso que con esta consulta popular se busque de alguna forma un efecto no pretendido, como es apaciguar el reclamo popular que cada día más se está expresando en Venezuela. Por su parte, el presidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, enfatizó que no es necesario que los políticos se pongan de acuerdo para que la sociedad civil asuma un rol para enfrentar las consecuencias de la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela. También la sociedad civil tiene un rol que interpretar, un rol que, por cierto, no es el del desplazamiento de los actores políticos, no. Los actores políticos son los que son y tienen que asumir su responsabilidad y ejecutar su rol dentro de esa cancha, dentro de ese juego. Pero la sociedad civil también tiene uno, y eso era un poco la idea, aprender qué hicieron los sectores privados de esos países, qué hicieron las iglesias, qué hicieron las organizaciones no gubernamentales,
En fin, y ese rol es, bueno, si los políticos no asumen ese costo, ese acto de responsabilidad, la sociedad civil tiene que presionar para que se ocurra, y en algunos casos, como fue el tunecino, hasta protagonizaron esa acción. Pero en todo caso lo importante era ver e entender un poco experiencias ajenas para tropicalizarla a este tan complejo conflicto venezolano. En Italia, en una actividad organizada por el Senado de ese país europeo, Lorenz Salé, activista por los derechos humanos, solicitó este lunes respaldo para los presos políticos venezolanos. Es tentador rendirse porque a veces pareciera que uno lucha contra algo muy grande y que es imposible cambiar la realidad. Pero cuando siento la tentación de rendirme, recuerdo cómo era estar en la celda donde estuve, encerrado en una caja bajo tierra, y cómo me sentí el día que en Italia, España o Bruselas hablaron de mi caso, dijo Salé, y agregó que le dio fuerza saber que no estaba solo. Pasamos a la materia internacional. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el uso excesivo de la fuerza de las autoridades en Guatemala contra manifestantes la noche del pasado sábado y pidió que se investiguen los hechos vandálicos contra el Congreso, tras los cuales agentes del Estado reprimieron de manera indiscriminada las protestas. El organismo hemisférico recordó que, conforme a estándares interamericanos en materia de manifestaciones y derechos humanos, los estados deben respetar las protestas pacíficas. La farmacéutica AstraZeneca tendrá 200 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla con la Universidad de Oxford a finales de año y 700 millones de dosis a finales del primer trimestre de 2021. Más detalles en el siguiente reporte de Radio Francia Internacional. La vacuna contra el coronavirus desarrollada por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca muestra una eficacia del 70% en la detención del virus sin efectos secundarios, según los resultados de las pruebas realizadas a 20.000 voluntarios. Es un porcentaje menor si lo comparamos con las de Pfizer y Moderna, que ya están terminadas y que han mostrado una eficacia del 95%. Sin embargo, la de AstraZeneca es mucho más barata, es más fácil de almacenar y puede llegar a todo el mundo. También hay datos interesantes que sugieren que se podría aumentar la protección hasta un 90%, ya que la eficacia varió del 62 al 90% según el régimen de dosificación. La vacuna de AstraZeneca es además efectiva en personas mayores de 70 años. La farmacéutica ha anunciado que pedirá también la autorización de la Organización Mundial de la Salud para su uso de emergencia y poder distribuirla en países de bajos ingresos. Las vacunas de AstraZeneca y Pfizer están pendientes de la aprobación del regulador y se apunta que a partir de enero podría iniciarse la vacunación masiva en Reino Unido. España exigirá desde hoy una prueba PCR negativa a pasajeros de hasta 65 países. El presidente de España, Pedro Sánchez, anunció que habrá 13 centros de vacunación en ese país para inmunizar contra el coronavirus a buena parte de la población de ese país en los primeros meses de 2021. El Gobierno de España va a garantizar que todos los grupos priorizados tengan acceso a la vacuna. Y para ello se acordará en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud una estrategia única de vacunación. No habrá distintas estrategias de vacunación, habrá una única estrategia de vacunación para todo el territorio nacional. En tercer lugar, la estrategia única de vacunación se ha diseñado con un grupo de expertos multidisciplinar en el que se incluyen no solamente expertos de las comunidades autónomas, del Consejo Interterritorial, pero también expertos en bioética. Y en cuarto lugar, la organización del Sistema Nacional de Salud en España, basada en la atención primaria y de acceso universal, que goza, como saben ustedes, de una amplia distribución geográfica de centros de salud, va a facilitar, como he dicho antes, el acceso equitativo, subrayo, equitativo, a la vacunación. Habrá un sistema también de información y de registro para el seguimiento y la evaluación de la vacunación frente al COVID-19. Y en materia económica, este lunes el dólar paralelo en Venezuela superó los 900.000 bolívares según portales especializados. Los precios del crudo subían hoy producto de los avances de la vacuna contra el COVID-19. Las expectativas de una posible reactivación económica y la recuperación de la demanda ante los exitosos pruebas de las vacunas contra el nuevo coronavirus mantenían los precios del petróleo en terreno positivo en horas del mediodía.
El WTI, de referencia en Estados Unidos, subía más 1,04% y se cotizaba en $42.89 el barril. El Brent, de referencia en Europa, ganaba más 1,36% y se ubicaba en $45.57. La mayoría de las bolsas de valores en América Latina y Europa arrojaban resultados positivos en horas del mediodía. El IBEX subía más 0,24%, el CAC 40 más 0,35% y el DAX más 0,32%. El índice Bovespa ganaba más 0,93%, el S&P BMB más 0,09%, mientras el Merval permanecía igual. En materia deportiva, el tenista ruso Daniil Medvedev se alzó con el título del ATP Finals al vencer al austríaco Dominic Thiem 4-6, 7-6 y 6-4. Con este triunfo, Medvedev se une a los 8 mejores raquetas de la temporada. Así estamos llegando al final de esta emisión meridiana por el día de hoy. Los esperamos para nuestra emisión vespertina. Que tengan un buen provecho. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo